¿Ya está o Estamos no? viendo. Ok, perdón. Hola, Ale. How are you? Hola, Yimar. Feliz domingo. Estoy Y muy buen bien, día para ti. gracias. Todo muy bien. ¿Tú qué tal? Te divino, divino. A mí estos encuentros contigo me hacen despertarme contenta los domingos. Mira lo que te digo. Sí, a mí Siempre. también. Y aunque es Bueno, tempranito en México, la verdad es que no me cuesta nada de trabajo, sabiendo que vamos a tener un encuentro donde vamos a dialogar y vamos a tirar algunas cuantas ideas que esperemos resuenen en la mente y en las perspectivas de las personas que nos escuchan. claro, porque tú y yo estamos felices de la vida y bueno, hay que buscar también que satisfaga un poco el afuera, ¿no? De vez en cuando. Oye, bueno, vamos a hablar hoy de algo que está muy interesante, que hemos venido tú y yo rebotando mucho y entrevistando a algunas otras personas. Estamos trayendo este tema de hoy en un espacio de obedecer al dolor que escuchamos y tratar de abarcar algo que sea un dolor común, ¿no? Esa es nuestra intención, que no sea lo que Ale y Jimar piensan, sino que tengamos un espacio de empatía con el contexto y bueno, desde ese lugar sumarnos todos. Claro. Hemos venido hablando, Ale, del lenguaje, ¿no? Mucho. Estamos a full con el Ujú. lenguaje. Y el lenguaje generativo, el lenguaje que genera una realidad, que de hecho la frase es, tu lenguaje genera tu realidad. Y lo que hemos estado revisando mucho es esto de que a veces desde tu lenguaje, ¿no? El cómo usas tu lenguaje te puede generar un mundo coherente a nivel emocional y obviamente en la manera en la que piensas y por lo tanto actúas. Entonces Ujú. empezar a revisar el lenguaje al servicio, digamos, de tu objetivo o de lo que quieres lograr empieza a ser más importante, ¿no? No nada más decir lo que piensas, sino tener un poquito de sentido común, no nada más para lo que piensa el otro, sino para que entiendas que desde ese lugar estás construyendo tu propia vida, en todos los sentidos. Bueno, el lenguaje como un espacio generativo. Y tú trajiste un tema que está muy bueno de revisar, que dentro del mundo del lenguaje hay un montón, no nada más son sonidos el lenguaje, hay un montón de información para traer y para poder Ujú. empezar a observarnos. Entonces, te voy a pedir que ampliemos un poco lo que veníamos hablando del lenguaje paraverbal, porque suena como exoticón, pero es muy fácil de traer, es muy fácil de analizar y sobre todo de ver esto de poner el foco y hacerle un zoom a algo que pasa siempre, pero que una vez que lo aprendemos a distinguir, no podemos intervenir. O sea, una vez que lo veo, ya puedo tener una intervención para tratar de hacer un proceso de transformación desde ese lugar. Entonces, Ale, ¿qué es el lenguaje paraverbal? Bueno, yo aprendí en las últimas fechas y mucho a razón de las publicaciones que hemos estado haciendo de Kairos, espacios de conciencia, una serie de conceptos y criterios nuevos, que la realidad es que me parece que de manera tácita conocemos, o sea, como que ya las sabemos, pero no las aplicamos, ¿no? Entonces, hemos hablado de mente, emoción, cuerpo, lenguaje. Y en el tema del lenguaje hay tres dimensiones. El lenguaje verbal, que es este diálogo que estamos teniendo tú y yo. Tú y yo somos interlocutores uno de otro. Y luego viene el lenguaje no verbal, ¿no? Ese lenguaje de Jimar, otra vez con lo mismo, ¿no? Y el lenguaje corporal, la expresión física del emisor y el receptor, ¿no? De que dices, yo te digo algo y reaccionas de una manera diferente, o depende incluso de la postura, y un montón de cosas que tienen que ver con el lenguaje no verbal, ¿no? Incluso las muecas, los gestos, etcétera, etcétera. Y entre en medio hay algo que se llama el lenguaje paraverbal, y tengo que darle crédito a una persona que quiero mucho, que me trajo a consideración este tema cuando está viendo nuestros videos y me dice, es que también es importante hablar del lenguaje paraverbal, y es cierto. El lenguaje paraverbal es lo que está en medio. Para, como prefijo, significa contraposición de o junto con. Y en este caso veámoslo en la perspectiva del junto con. El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, juntándose en medio a través de la emoción que tiene que ver con la perspectiva de cómo nos comunicamos en una emoción que tiene que ver con la entonación, las pausas, la exageración. Sería muy diferente que yo te dijera, hola Jimar, ¿cómo estás hoy? O que te dijera, hola Jimar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Te veo feliz? Automáticamente me habla de cómo estás tú en la Es correcto. entonación. Más Entonces, allá de quién eres, de cómo estás en este momento, ok. es correcto. Y entonces toda esa transferencia desde la mente hacia el lenguaje, entre el medio, la parte de la comunicación, entre el medio de la comunicación verbal y no verbal está la comunicación paraverbal. Bien. Déjame darte un ejemplo. Y este también me lo trajo esta persona a la que quiero mucho, que me
compartió los conceptos y fuimos a más a fondo, ¿no? Y imagínate que tienes a una persona en terapia intensiva, ¿no? Y entonces está medio groovy, de acá medio sedada esa persona, donde más bien actúa el subconsciente y no el consciente. Y lo que ocurre es que tú le dices a esa persona, si eres una persona que está atendiéndola en terapia intensiva, le dices, si tú sales de aquí, vas a ir a rehabilitación. La connotación del si tú sales de aquí, vas a ir a rehabilitación, tiene una connotación un tanto peyorativa. Es muy diferente decirle, cuando tú salgas de aquí, vas a ir a rehabilitación. Genera un entusiasmo diferente y una perspectiva que en el subconsciente, por raro que parezca, se establece. Y no es lo Aparte, si tú mismo, sales de acá, implica que en una de esas no sales de acá. O sea, si de exactamente. suerte sales, aunque, Es binario, wow, ¿no? Si sales, pero puede ser que no salgas. si no salgas, no saliste más, querido. Y yo creo que a ti te ocurre más con Zoe, ¿no? Zoe, cuando dialogas con ella, seguramente también el diálogo, la entonación, la emoción que tú le pones al diálogo con ella, sin duda le transfiere un elemento de sensaciones, Mm. incluso decir mi mamá está enojada o mi Yo mamá creo que los niños en está general, cuando cansada. usas el lenguaje, claro, el lenguaje a veces es mucho, sobre todo el de una madre que habla y les dice, damos sermones. Interesante es que el niño no está escuchando las palabras, sino la emocionalidad, la entonación y el contexto corporal de lo que le estás diciendo. Y luego a mí me pasa a menudo, ¿no? Probablemente. Que estoy en reuniones uno a uno con una persona y pues ocurre que probablemente esa persona no le toma mucha importancia a lo que estoy diciendo y lo primero que hace es agarrar el smartphone y cuando le contesto me dicen, "Ujú, sí", y de vez en cuando me voltea a ver y me dice algo de manera muy parca o muy plana y la Mm. realidad es que eso limita mucho la conectividad de persona a persona. Entonces el lenguaje paraverbal me parece que es un elemento, después de todos estos diálogos que hemos venido teniendo, que es importante no dejar de lado. Hay mucho, mucho, mucho que hablar del lenguaje paraverbal y quizás lo vayamos retomando en el tiempo y cuando conforme vamos conectando los puntos de estos diálogos, pero no quería obviarlo y me parece que es algo sumamente importante. Si bien ahorita lo hemos visto solamente en la superficie, el lenguaje paraverbal ya también se traduce a cosas como la proxemia. La proxemia es este tema de esta tesis de la proximidad. Las personas culturalmente también en la perspectiva del uso del lenguaje no verbal y del lenguaje paraverbal eh, están muy acotados o muy íntimamente relacionados con nuestras culturas. Los latinos somos mucho del apapacho, somos mucho de Sí. la cercanía y no nos intimida mucho el tener una persona a menos de 1 metro, pero en otras culturas incluso esa distancia se tiene que establecer, porque si no estás invadiendo el espacio íntimo de alguien, ¿no? El espacio personal. Oye, y Entonces todo esto se conecta. todo lo que se juega y este tipo de cosas que traes, lo sutil y lo que conecta en términos de la comunicación. Desde Ujú. ese lugar estás ya generando todo un sentido de creencias y de juicios con respecto a lo que es el otro y lo que te puede aportar o restar o bla, 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 que no pasa por el sonido del lenguaje, No, ni por tiene lo que que estás ver diciendo en realidad. con todas estas condiciones que ya sumadamente podemos trasladar a un entendimiento un poquito más integral de todo, cómo conectamos la interpretación del mundo exterior hacia toda esta perspectiva del lenguaje traducido a lo que ya hemos hablado, ¿no? El lenguaje verbal, no verbal, paraverbal, distancia, intimacy, intimidad, y de alguna forma me parece que aquí viene la belleza de que cuando tú y yo nos conectamos en las perspectivas de un diálogo potente, síncrono, muy bien establecido, y nos reconocemos en la emoción, se vuelve lindísimo. Y estamos presentes, y estamos conscientes, y estamos sintiendo y vibrando la vida. Wow, pero aparte, ¿sabes qué, Ale? Bueno, a mí me pasa mucho contigo. Desde mi silencio aprendo tanto de ti, tanto de lo que traes. Los silencios es un elemento sumamente potente del lenguaje paraverbal. El silencio es lindísimo si se sabe usar. Y saber sostenerlo también, ¿no? O sea, no tengo que replicarte todo lo que dices. Tú lo Si de dijiste alguna repente, vez en una de las sesiones anteriores, decías que tengo que escuchar no para contestar, sino para aprender o para entender. Pero si estamos nada más escuchando para inmediatamente traer nuestro propio argumento y hacer nuestra tesis, pues nos quedamos un poquito desmarcados de esa interlocución. me pierdo del otro. Bueno, muy linda, muchas gracias.